A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Este hobbit era un hobbit acomodado, y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó, bueno, ya veréis si al final ganó algo. Así comienza El Hobbit de J.R.R. Tolkien, nuestro invitado para la República de esta noche, partiendo el mes de diciembre. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Antonella. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Antonella. Buenas noches, Patricio. ¿Cómo están? Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Antonella. Estamos como... Claro, que andamos ceremoniosos. Buenas noches, Camila. Hoy día, claro. Estamos llenos de... Es que así es en la comarca. En la comarca Sí. Los saludos son muy amables. Pero por supuesto que sí. Sí, pues. Es la hora del té a las 4. Así es, puntualmente. Sí. Y siempre habrá pasteles. Acá también. Saludos. Pero de otro tipo, es verdad. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a estar con Tolkien, un buen libro, me parece a mí. Vamos a ver qué dicen inmediatamente mis contertulios. Para esta época del año donde uno está cansado, está de verdad agotado, donde tiene menos paciencia y menos tolerancia para muchas cosas. Y en donde la idea de un libro de evasión bien escrito, que tiene la posibilidad de invitar al lector a viajar y a meterse en un mundo absolutamente distinto al que uno habita todos los días, se puede agradecer. ¿Tú no habías leído El Hobbit, Alberto Mayor? Yo no había leído nunca Tolkien, ¿En serio? ¿Ya habías visto las películas? ni siquiera. Ya. ¿Y qué te pareció? Me pareció, uno... Porque tú cachai que Tolkien uno no lee a la edad que tiene uno ahora. No, se leía a otra edad, Sí. sí, ¿Y está ¿Por qué claro. no lo leíste en esa edad? Porque no existió esa edad. en Porque mí. estaba leyendo a Marx. Porque estaba leyendo a Santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica. La Suma Teológica. No, lo que pasa es que a mí me pasa lo siguiente con el libro. Me parece, primero, en términos de estrategia narrativa, es un libro que se concentra en lo que Aristóteles habría llamado, ¿ya? Citamos a Aristóteles, música de fondo, por favor, las peripecias. ¿Ya? O sea, aquí pasan muchas cosas. Es un libro ¿ya? de aventura. Es un libro de aventuras, pasan muchas cosas. Estas muchas cosas parecen dominadas por alguna clase de destino, pero aquí todavía en el libro no se permite todavía comprender esa clase de destino que está en juego, ¿ya? No se vislumbra. Se percibe que hay una especie de elemento que guía, que conduce esta historia. Pero no es muy claro. Me parece un libro tan concentrado en las peripecias que el desarrollo, obviamente, de los personajes entonces está enfocado en los actos y en los hechos que van a hacer esas peripecias. Y por tanto, en ese sentido, me parece un libro narrativamente más pobre. Quiero decir que no tiene nada que ver con la calidad del libro, la pobreza de esa característica. Pero es un tipo de rasgo que tiene el libro. En términos de desarrollar el desarrollo interno de los personajes. El desarrollo interno del personaje y el desarrollo, o sea, los personajes tienen un rasgo y un rasgo. Sí, claro. Y se acabó. Y lo que importa es que ese rasgo se cumple en las distintas peripecias. donde nos Ahora, vamos igual a los encontrar. personajes cambian. Además los personajes cambian, pero esa evolución del rasgo no supone ni un debate interno ni nada por el estilo. No, la introspección de los personajes es por lo general básica. Aunque Bilbo puntual. habla solo a veces. Sí. Habla solo, pero habla solo sobre cosas bastante restringidas. Sí. Y lo otro que yo marcaría como punto es el hecho de que ahí pusieron la música para lo de Aristóteles, pero Sí, ya llegó era tarde. llegó tarde la música. Pero lo otro que marcaría es el tema de que el estilo narrativo
que se nota de alguien que podría haberlo hecho mucho más refinado, ¿ya? Siempre es tímido en el refinamiento, o sea, siempre cuando empieza a refinarse un poco, ¿ya? Se detiene porque da lugar nuevamente a los acontecimientos. Entonces, es un libro elaborado para comprender muy bien la historia, para que quede muy claro lo que está ocurriendo, para que uno sienta la angustia, el temor, qué sé yo, para que quede claro la grandeza de los bichos que aparecen, por supuesto, ¿ya? Digamos que como buena historia de este tipo fantástica tiene un dragón, ¿ya? Claro. Entonces, y un mago. Y arañas gigantes y peludas. Sí, bueno, entonces es una historia concentrada en eso que a mí me parece interesante porque como no había tenido el gusto y la verdad es que además me había tocado participar en conversaciones donde la gente utilizaba las categorías de Tolkien para referir a otra gente, claro. Y yo tenía que reírme sin entender. Este es un enano y este es un hobbit, y este es un mago blanco, y cosas así. Este es un bárbol. De hecho, en mi centro de investigación, ¿no? se hablaba de eso. Y yo no entendía absolutamente nada. Eran los chicos que hablaban, mi ayudante de investigación, hablaban esos términos para referirse al centro mismo. Y podían hablar todo lo que quisieran delante mío y yo no entendía absolutamente nada. ¿Te podían tratar de troll y de ogro? Me podrían haber tratado lo que quisieran. Mira, bueno, vamos a volver sobre las categorías. Patricio, bueno, ¿tú sí lo habías leído? Sí, yo lo leí en la universidad. Lo leí en la universidad cuando todavía estaba empolvado por los escombros del muro de Berlín, entonces andaba por la universidad con esas lecturas. Y yo veía cómo en el velador de la casa de mi polola, de la pieza de mi polola, estaban ahí los libros de Tolkien. Pero nunca me produjeron ningún interés, entonces ella un día me dijo: tú deberías leer a Tolkien, deberías leer un libro de Tolkien. Yo dije, pero no, ¿cómo voy a leer a Tolkien? Además no tenía mucho gusto por la literatura fantástica ni de aventuras en esa época. Entonces me dice, sí, tienes que leer a Tolkien porque aunque tú lo niegues eres un católico progresista y el libro te va a encantar por eso. Ah, mira. Qué rudo. Y me puse a leer el libro y efectivamente yo recuerdo que en ese momento me gustó mucho. Me gustó la construcción del mundo, ¿no? Porque aquí hay algunos problemas que están instalados por debajo de lo que narraba Alberto. Por ejemplo, el tema del bien y el mal está permanentemente presente a cada rato, donde en cada circunstancia además es cierto que opera el destino, pero los personajes siempre tienen la posibilidad de elegir. Pero además no se sabe si el discernimiento que están tomando es para el bien o para el mal. Es muy difícil esa línea. Exactamente, pero habitualmente se resuelve, a pesar de la poca introspección de los personajes, en la relación de ellos con su propia conciencia. Más que respecto a las señales que pueden dar en un determinado momento las circunstancias. Y entonces al final del libro, claro, uno ve una sucesión de acontecimientos, pero esos acontecimientos están encadenados. Y están encadenados por la voluntad de los personajes, que es la que lleva a que finalmente pasen las cosas que terminan pasando. Y en ese tránsito se instala el tema entonces de que el destino no es tanto, ¿no? De que las personas pueden ir construyendo su propio destino, y en el caso específico además de los hobbits, y en el caso específico del protagonista del libro, son personajes menores que por obra y gracia de las circunstancias pueden estar llamados a construir grandes empresas, ¿no? Y eso también es una lección que opera para nosotros los pequeños, ¿no? De este mundo, ¿eh? Mira. He dicho. No como el oso que tenemos al lado. El oso del metro 80. El oso Raúl. El oso Raúl. El oso libidinoso. Estamos hablando Tenemos un oso al lado. Sí, estamos hablando recién de compra de armas. ¿Será el amigo oso de aquí del libro? Sí, puede ser. Puede ser. Es una señal. Es una señal, puede ser. Bueno, estoy impresionada con sus capacidades reflexivas. Y a mí me gusta el Hobbit porque es tan entretenido. como el Wizard, que es un claro. Hobbit también. Camila, ¿tú leíste el Hobbit? ¿Leíste el Hobbit? No, pero bueno, escúchate el programa con atención y vas a aprender algunas cosas respecto al Hobbit. Pero vale la pena irse a... Es mentira, nadie ha leído el Hobbit realmente. Yo creo que sí. Claro. Bueno, y yo sí creo que una cosa que no dijeron y sobre la que vamos a volver tiene que ver con aquel que estaba escribiendo Tolkien. Porque es verdad, Tolkien puede escribir mucho más complejo que esto. Sí. Y de hecho el Silmarillion es un súper buen ejemplo de exponer, ¿cierto?, toda la complejidad, a pesar de que no es un libro que él planificó como se publicó. Bueno, hay que decir, disculpa que interrumpa, Antonella, pero como dato cronológico nomás, que este es el primer libro de Tolkien. Y que El Señor de los Anillos en el fondo es el montaje más elaborado de esto que aparece en este mundo que es el Hobbit, a pesar de que los tiempos no necesariamente calzan cronológicamente, pero eso es. Bueno, sí pasa, porque el Señor de los Anillos parte con el anillo que encuentra Bilbo en este libro. Bueno, vamos a partir con Silvio Rodríguez. Yo no sé cómo tú eres capaz de meter en cualquier programa a Silvio Rodríguez. Pero lo he metido en muy poco, ¿no? Pero cualquier excusa, Silvio Rodríguez. No, pero es que fue el año de Silvio. Que esta además es una canción donde aparecen zurrones y comarcas y dragones, la primera mentira.
Es una muy bonita canción. Exactamente, Mira. y el bosque encantado. Se la dedicamos al Y el sapo Mercurio. que cantaba. La primera mentira. Ya, pues vamos con... Tiene que ver con Sí, esto. tiene razón, tiene que ver. Cuando estuve en un bosque encantado noté con asombro que una piedra me cantaba con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber, que saber. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino, quería que Virgilio me llevara al infierno, quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. De lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella, pues tenía aguas de oro, pues tenía aguas de oro, era inconfundible aquel color, como miel, como miel. El sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, que era el sol el que brillaba. Desilusionado por 2 veces me alejé, me alejé. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino, quería que Virgilio me llevara al infierno, quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Después de 1000 fracasos como estos me sentí muy tonto. Nos habían engañado y me fui a buscar al primer hombre que mintió, que mintió. Caminé los caminos, recorrí los recorridos, pero cuando hallé al culpable, hecho un mar de lágrimas al verme, me pidió. Yo quiero una princesa convertida en un dragón, quiero el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Yo quiero un vellocino de oro para un reino, yo quiero que Virgilio me lleve al infierno, yo quiero ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Bueno, continuamos, escuchábamos a Silvio Rodríguez con la primera mentira y continuamos acá con el Tolkien y el joven, el Tolkienazo con el joven. Estaría bueno ser el Señor de los Anillos alguna vez, ¿eh? Pero de a uno. Sí. Bueno, estamos acompañados por la banda sonora de la película La Comunidad del Anillo, que es la primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, dirigida estupendamente por Peter Jackson, música compuesta por Howard Shore, que vale mucho la pena y que queda estupenda con este libro igual. Sí, no, de hecho, yo creo que estos libros uno los tiene que leer con la banda sonora, o sea... Es que todavía no hay banda sonora del Hobbit, la película se está haciendo. Bueno, pero es como lo mismo, o sea, al final... Ahora, claro, lo que dice el Pato respecto a la complejidad, porque el Hobbit es básicamente una obra de aventura. Eso es fantasía, aventura y, insisto, a mí me entusiasma mucho y probablemente una de las razones por las que me sigue gustando Tolkien es por su increíble capacidad de armar mundo. Así es. De crear este espacio físico que es la Tierra Media,
que además tiene una distribución demográfica muy específica, tiene una mitología propia, tiene una historia que además es propia y que Tolkien arma de una manera que está instalada inmediatamente. Hay muchísimos libros escritos respecto a eso, ya como Tolkien es un tipo que, bueno, filólogo, además, entonces que se alimentaba de la mitología nórdica, la mitología céltica, la mitología en general del norte de Europa, del centro norte de Europa, y mezclando estos mundos para crear su propio mundo, que es la Tierra Media, en donde por lo menos a mí me encanta ir de vez en cuando. Es un Nietzsche buena onda. Claro. Que agarra la filología y construye historias. Ahora, es verdad, Tolkien efectivamente era un tipo católico, muy católico. De hecho, C.S. Lewis en su maravilloso libro Suspendido por la Alegría señala que él era ateo radical. C.S. Lewis terminó siendo un gran apologeta, y una de las cosas que no le crujía con esta cosa de ser ateo era Tolkien, porque Tolkien era su amigo, era un hombre brillantísimo, inteligente, y no podía entender C.S. Lewis cómo que era Tolkien, con lo brillante que era, fuera creyente. Bueno, había que ver su evolución y se habría convertido, habría que tener esperado cómo estaba Tolkien después. Sí, claro, ¿qué habría sido de Tolkien si hubiera vivido más, ¿no? Ahora, yo creo que no, yo creo que él fue fiel hasta... Mal, porque de los arrepentidos es el reino de los cielos, así que... Ahora, lo brillante del mundo que construye Tolkien, y es algo de lo cual puedo dar fe por lo que he leído, y no porque me conste, porque no soy europeo, es que Tolkien hace una síntesis muy notable y muy coherente entre el catolicismo en boga en la Europa en la cual él vivió, que es la Europa del siglo XX, y una serie de tradiciones medievales. El paganismo. Exactamente, sí. Una serie de tradiciones medievales. Porque, la fuente de la doncella del señor. Exactamente. Porque hay que decir que Tolkien construye un mundo, pero ninguno de estos personajes son inéditos en la historia de la mitología europea. Todos ellos provienen de distintas culturas, tradiciones, pero lo que Tolkien hace es meterlos a todos dentro del mismo mundo, otorgarles ciertas características, situarlos en un momento histórico y generar una trama en torno a eso. Sobre esa capa, ¿no?, que es la capa más evidente y la capa narrativa, instala ciertas cuestiones católicas como el tema del bien y el mal, el tema del destino, el tema de la trascendencia, en fin. Sin hablar nunca de Dios, y eso es súper interesante, porque ni acá, ni en El Silmarillion, ni en El Señor de los Anillos... ¿Cómo C.S. Lewis? Claro, probablemente C.S. Lewis es mucho más gráfico. Más directo, sí, claro. La cosa del león y qué sé yo ya. Sí, claro, y la lógica de la salvación y todo el asunto, pero aquí más que nada tiene que ver, yo creo que para por lo menos muchos creyentes, entre los que me incluyo, está la base de la fe, que tiene que ver con el asunto de las opciones. O sea, finalmente Tolkien, creo, por lo menos eso es lo que uno ve en sus libros, que todos los seres, humanos, hobbits, trasgos, magos, etcétera, en cada momento de su vida tienen que decidir por el bien y por el mal. Y esa ahí la responsabilidad de la voluntad, yo creo que y por lo tanto la vida es relativamente justa con cada uno de ellos, para bien o para mal, ¿no? Sí. O sea, cosechan muy muy linealmente en función de lo que siembran, ¿no? Claro, porque pensemos lo que pasa aquí con algunos personajes, por ejemplo con Thorin, que es el jefe de los enanos, que es el que lidera esto, porque, bueno, para quien no leyó El Hobbit, y lo contamos, Camil, esto empieza con una visita muy inesperada de Gandalf, este mago gris, a el señor Bilbo Bolsón, que vive cómodamente en su hoyo hobbit, y que es un despolitizado, hay que decirlo. Que está ni ahí, que él es muy cómodo y muy feliz. Es que los hobbits son despolitizados, sí. ¿no? Sí. Él por eso partía leyendo lo que leía, o sea, de repente no está ni ahí con nada, muy feliz ahí. ¿Quién lo va a juzgar? Claro. Comiendo rico, es un chileno medio, cenando ¿no? 4 veces al día, una cosa sana, amable. Y de repente Gandalf los coge para que acompañe a un grupo de enanos en una misión no menor, atravesar la Tierra Media, llegar hasta una montaña en donde hace mucho tiempo atrás habitaron los enanos y crearon un tremendo y maravilloso reino que fue despojado por un dragón que mató a muchos de los enanos. Algunos huyeron, entre ellos Thorin, y que se apoderó no solamente del tesoro de los enanos, sino también de los otros pueblos que estaban por ahí. Entonces la misión es atravesar la Tierra Media, llegar hasta ahí, matar al dragón y recuperar el tesoro y la dignidad de alguna manera. Claro, como recuperar el cobre, así. Una cosa así. Pues la idea de los dragones, los trasgos y pero además los lobos que nos vamos a encontrar en el camino. Exacto. Más o menos. Pero además, a priori, los enanos y especialmente los hobbits no serían los naturalmente llamados a emprender una misión de estas características, ¿no? Porque son seres menores, pequeños, particularmente los hobbits, que son muy inmediatistas, muy
cómodos. Muy cómodos, muy hedonistas, pero sin que tengan conciencia de eso, Claro. lo cual es un hedonismo bastante ramplón, ¿no? Claro, un consumismo de feria. Exactamente. Claro, ahora, por ejemplo, Thorin uno sabe que estos enanos, y el narrador lo va diciendo, son gente buena onda, que los enanos pueden ser un poco avarientos con el tema del metal, pero en general este grupo son buenas personas, hasta que llegamos al tema del tesoro. Y Thorin se transforma. Así es. Una vez que ve el tesoro y mientras más tiempo pasa con el tesoro, lo mismo que le pasó a Gollum con el anillo, My Precious, Sí. y todo eso, Claro. se transforma. Y al Mapu. Al Mapu y a la iglesia. Sí, Los claro. peligros del tesoro, Los dice el peligros chaval. del tesoro. Es que a mí ese es el punto que me pasaba me pasó durante toda la lectura, que sentía que estaba a punto de emerger la épica en sentido estricto, o sea, la épica en el sentido de la gran causa, ¿ya?, asociada a la gran victoria que hay que contra la injusticia y qué sé yo, en la conquista de la libertad. Los primeros elementos, la gran causa, la victoria, la injusticia estaban, pero la conquista de la libertad no me aparecía. Entonces yo sentía que ahí se me desinflaba la historia porque sentía que me faltaba ese elemento. Yo hubiese visto ese elemento, habría dicho probablemente, ahí me suscribo mucho más al ideario tolkieniano. Bueno, pero eso está mucho más en El Señor de los Anillos. El tema de la épica en términos de el bien contra el mal, y lo que está en juego es la libertad de la Tierra Media. Sí, porque Claro, y eso es mucho más político, porque además efectivamente los hobbits son seres poco políticos, ¿no? O sea, su gran política o su gran victoria política es vencer su propia pequeñez, ¿no? Exacto. Pero ahí hay otros personajes mayores, ¿no? Que son los que operan como los grandes negociadores, como por ejemplo el mago, ¿no? Que es un personaje Sí. que tiene la capacidad de conocer a los distintos pueblos y de generar articulaciones, y que opera como una suerte de operador que va por detrás, ¿no? Empujando a través de sus dones, pero también a través de sus contactos, uso la palabra contacto, Sí, tal cual. la capacidad de este grupo, ¿no? De elegidos para poder llegar Eso es y importante, alcanzar porque la meta. El mago no es solamente un tipo que tira una fórmula, hechizo, no. un hechizo. El tipo está El canciller. negociando, está trabajando. O sea, hay una mezcla entre mago y sacerdote muy, De lo muy bueno. clara, digamos. Claro, pero el función histórica del sacerdote, que es una función de mediación, negociación. Ahora, lo que a mí me parece muy llamativo de Gandalf, que es un personaje que a mí me encanta acá y luego en El Señor de los Anillos, es su capacidad de hacer todo eso que ustedes dicen, pero al mismo tiempo de reconocer en Bilbo Bolsón algo que él jamás había esperado de sí mismo, pero que sin embargo tiene. Esta valentía, esta limpieza, este ingenio, porque hay que decir que muchas veces se salva Sí. a puro ingenio. De pura gana de vivir, ¿no? Se Claro, la arregla. pero tiene una cantidad de virtudes Mm. que sorprenden al lector y al mismo lo sorprenden, pero que Gandalf siempre supo. Y Gandalf, Las puras ganas de dormir siesta que tenía. nos decía, tenía ganas de cenar, dormir siesta y fumar su pipa, pero Gandalf Qué gran vida. vio algo en él, y además les da el espacio y el riesgo de que, porque podría haber caído, ¿no?, trepitosamente, para que Bilbo efectivamente desarrolle estas habilidades y él mismo se sorprenda de lo que es capaz. No sé. Oye, tú escogiste a Jimi Hendrix. Yo por lo mismo escogí... No, yo escogí un tema que se llama Libertad y que está cantado por Jimmy ahí en el pasaje. ¿Ya? Y no, precisamente por lo mismo, porque estábamos hablando del problema de lo que me faltó, la sensación de que me faltó la libertad, y por tanto la puse. Aparte más épico que Jimi Hendrix. Claro. Bueno, Muse, Claro. que fue lo que traje yo. Bueno, claro, pero estamos ahí en el mismo tono. Continuamos en esta República de las Letras desde la Tierra Media. Ahí estamos. Transmitiendo en directo Transmitiendo en desde la directo Tierra Media. Desde la Tierra Media. Lugar que Gracias me- a la telefonía celular, a la Claro. fibra óptica. a Claro, Águilas. claro. Bueno, Tolkien es nuestro invitado para hoy. Esperamos que se repita esta invitación, El Hobbit. Tú sabes que, bueno, un libro que yo quería proponer, todavía no lo hago, para la República de las Letras, es la primera parte de la trilogía cósmica de C.S. Lewis, que se llama En un planeta silente, y que el personaje principal también es como una historia de aventura y ciencia ficción, escrita por C.S. Lewis, es Tolkien, de hecho. ¿En serio? ¿Pero Sí, cómo? pues. ¿Se llama Tolkien? No, pero es un filólogo que tiene las características de Tolkien y que viaja en el espacio, tiempo.
El tercer libro se encuentra con Merlín. ¿En serio? Es una maravilla. ¿Y no sale del closet como los personajes de Narnia? No sale del closet. Ya. Se entra al closet, Pato. Pero después de... Después de que salís. Sí, sí. claro. O sea, a menos que creáis que hasta adentro. Claro. Sí. Cada Bueno, uno con lo suyo. Pasa. Bueno, tercer bloque, y en este tercer bloque es clarísimo que nosotros tenemos una deuda porque tenemos que saludar a nuestros queridísimos amigos, primero de la isla, que no es la Tierra Media, pero es lo más cercano que tenemos como lugar de refugio. Sí, efectivamente, nuestro refugio, la isla Irarrázaval 3465, ahí en plena Plaza Ñuñoa. O sea, Yo creo que un hobbit lo pasaría chancho lejos. sí, porque es un lugar cómodo, un lugar agradable. Se come rico, además con comida natural. Un mago Ahí, también lo pasaría bien. sí, de pero lo que no más- sea de Valdivia. Un sí. troll no tanto, ¿no? Un troll saldría corriendo porque es demasiado Sí, amable, sí. es demasiado buena onda la isla. Así que los invitamos a que vayan, saluden a Irene de nuestra parte y disfruten de ricos vinos, ricas comidas, ricos postres ahí en la isla. Y si ustedes vienen de la isla, caminando hacia el centro, digamos, caminando hacia el poniente, ¿cuánto era? ¿120 pasos? 180 pasos de Alberto Mayol. Van a encontrarse con Son más cortitos que ¿de otros. Hobbit. Depende de la pierna de que Serán- tenga malita. Ah, de verdad, Sí. están mis dos socios Cojinova, además, esta vez. Sí. Ah. Sí. A mí me habían roto el corazón, pero nunca me habían quebrado el quinto metatarsiano. ¿Viste que Drexler tiene una canción que le pasó algo? Bueno, a él se le cayó un parlante encima del pie. Y el loco tocó todo el concierto. Y después se fue. Loco, enfermo. ¿Y tú terminaste el partido, no? Pero por supuesto. El doctor me miró feísimo. Y el cuando boxeador le- ¿Ah, de chileno. verdad? ¿Terminaste el partido? Sí, me dijo, me imagino que no siguió jugando. Dije, sí, seguí. Y me miró con una cara de odio. Yo nunca he No confesado. les voy a contar la última vez que me miraron con tanto odio. Mejor, ¿ah? Yo nunca he confesado cuando he hecho esas cosas. Siempre he dicho no sé. Por supuesto. Ah, por Dios, el par. Niñitos. Niñitos. Sí. Bueno, un hombre, un niño también, pero más sabio, el que ustedes van a encontrar en Clepsidra. Le mandamos un tremendo saludo a Omar Sarraz y también a Giselle, que está ahí que también es auditora de la República. Así que Clepsidra es un estupendo lugar. Si van los sábados en la mañana se van a encontrar con Alberto Mayor también. José Pedro Alessandri 94, mi Sí, segundo ¿viste? hogar. Tú estás como el hombre que da los comerciales en el fútbol. En el córner, en el córner. Soquina, valorizan lo que pintan. Es el córner Y Clepsidra. ahora continuamos con el relato del Hobbit. Lleva la pelota Bilbo Bolsón. ¿Qué tal? Ay, por Dios. Bueno, ahí tienen entonces Clepsidra. Si ustedes quieren ir a buscar El Hobbit o quieren ir a buscar la trilogía del Señor de los Anillos o el Silmarillion o cualquier otro libro que no sea de Tolkien o libros sobre Tolkien, que hay un montón, yo tengo un par. Viste que Muchísimos. hay uno que es súper bonito navideño, yo lo tengo. Me lo regalaron hace algunos años atrás, que se llama Carta a Papá Noel. Ujú. Y tienen ilustraciones de Tolkien, porque es un libro que él hizo para sus hijos. ¿En serio? Oh. Qué tierno. Es un muy bonito libro. así Bueno, que si este ustedes libro quieren originalmente había sido escrito para sus hijos también. Y bueno, ahí se lo ¿Como Alicia en el empezamos- País de las Maravillas? ¿O Sí. me equivoqué? No, no, pero ese... No, esa otra cosa. Albert Ellis, sí, pero Se claro, confunden claro, los temas de claro. los niños. Ese libro tiene otra cosa, así. Pero claro, se lo empezó a mostrar a algunos amigos y aparentemente los amigos lo alentaron a que siguiera escribiendo, lo corrigieron y finalmente se transformó en este libro. El Lo que Hobbit. tiene que haber sido ir a Oxford en los 30, en los 40. Imagina tener clases con Tolkien, tener clases con C.S. Lewis. Bueno, recordemos también que estos libros se escribieron entre guerras y durante y después de la Segunda Guerra Mundial, entonces Estaba también... Wittgenstein, ahí estaba Keynes. Sí, pues, imagínate. Y era- No, y además que eran como un grupo que se juntaba. Sí, Sí, pues. por eso tanto closet. Puede ser, también. Tanta Narnia. ¿ah? Ahora, yo por C.S. Lewis y por Claro. Tolkien, No, digamos que estaba claro que, claro. que sus intereses iban por otro lado, ¿no? Claro, sí. Pero igual es interesante el tema, bueno, en el caso de, las crónicas de Narnia, que me imagino en algún momento vamos a leer, Sí. en nuestros 30 años de Las programa. 6. Las 7. 7. Hay esta cosa respecto a la idea de la evasión, y yo creo que también está, por lo menos para mí en este caso, escoger el Hobbit fue un poco salirme de la realidad urbana de final de año. Un libro para el presidente, entonces. Evasión. Sí, pues 63%. Pobre, sí, claro. Oye, Nadie me quiere, todos me odian, soy un troll. Oye, hicimos lo que hacemos siempre en el tercer bloque, ¿eh? Destruirlo. ¿Qué Pucha, vamos a pues, hacer si esta noche en el tercer bloque? Tratar de Tratar de destruirlo. Sí, bueno.
Es como equivale al recreo, ¿no? Oye, pero es que además es lo mismo que usted decía respecto a Tolkien, que cada uno tiene su voluntad Sí, pues, y claro, ve las consecuencias de las decisiones que toma. Ahora, en este libro, la presencia femenina No hay. Es como... no hay, po. Oh, qué interesante, No hay, Patricio. no hay ni siquiera, no hay elfas, no hay enanas, no hay nada. No hay nada. En El Señor de los Anillos hay. Aquí no hay. Este es un libro de niños. No hay hobbits femeninos, No. femeninas. Ahora existen porque ellas hablan de Sí. sus madres y de sus abuelas y Pero de... están todas muertas. ¡Ay, qué fuerte! No están todas muertas, pero están lejos. Pues y además que esta es una aventura, si te vas a enfrentar al dragón, es una aventura para machos recios, fuertes y peludos. Particularmente los hobbits que tienen las patitas muy peludas. No sé, yo exijo que a los grupos feministas que se hagan una manifestación en Sí. contra. Sí, Sí. sí. Bueno, hablemos un poco respecto a esta Tierra Media. Antes decíamos que hay una gran riqueza y por lo menos yo conozco mucha gente, incluyéndome, que partiendo de leer El Hobbit o El Señor de los Anillos, empezó a hacer las conexiones. La conexión más evidente es Warner, obvio. Y de ahí para atrás un interés por la mitología céltica, por la mitología germana, por la mitología nórdica. Y ese camino es súper interesante porque, nuevamente, un producto hiper pop como Sí. es El Hobbit, es una puerta de acceso para el mundo interesado en estas otras cosmologías, ¿no? Estas Sí. otras maneras de ver el mundo. Sí, yo que tengo sangre nórdica, puedo decir que Se nota. con total... Que toman mucha agua tónica. No, es mucho más publicidad la que se debe hoy día, Patricio. Sí, es verdad. No, Con ingenio. sí, con ingenio, con ingenio. Como Bilbo. No, yo creo que el contacto con la mitología es algo que efectivamente fue leído por toda una generación de escritores y que se transformó ya en un elemento constante en la literatura infantil. Es bien interesante eso porque dice relación con la importancia de la ritualización y con la debilidad de los factores rituales que normalmente eran los que a los niños les eran insertos. Entonces es interesante cómo todos estos libros juegan fundamentalmente con emociones fundamentales, las emociones básicas, y no sé, las articulan a partir de una lógica mítica. Y eso tiene una constante que va hasta los dibujos animados, digamos, hoy en día, en muchas de las películas, y en esta historia en particular es bastante evidente. Ahora, lo que tú cuentas, Antonella, de que esta es una puerta de entrada a reconocer toda esa mitología, lo fue también para los contemporáneos, porque hay que decir que cuando Tolkien hace este gesto, No era... en la misma Europa, el conocimiento que había de las culturas medievales o de las mitologías medievales era muy baja. De hecho, se narra que precisamente a partir del fenómeno Tolkien se genera en Europa eso. Y a mí me llama la atención, y esta es una hipótesis, nomás que no tengo cómo probar, la tiro encima de la mesa, que Tolkien haya hecho este gesto justo en esta época en la que estamos narrando, ¿no? Entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa entra como en esta crisis, ¿no? De que el racionalismo lleva a estas Sí. consecuencias devastadoras. Sí, es una búsqueda. Y hemos leído a otros autores que buscaron respuestas para esos momentos terribles Sí. a través de otras vertientes, ¿no? Lo que hace Tolkien es volcarse hacia la Europa más profunda, ¿no? Hacia una Europa que está perdida en el tiempo Y instalar ciertos valores morales también. y desde la cual rescata ciertos valores morales que pueden quizás normalizar, ¿no? Esa época tan caótica en la que él le tocó vivir. Pero también lo hizo Bergman. Bergman lo hizo mucho en el cine, de rescatar estas mitologías para procesar efectivamente los problemas que Claro, aquejaban a poco Europa. después. Poco después. Ahora, a eso mismo me iba a referir porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno se encuentra con grandes obras que remecen la cultura, estoy pensando, no sé, en El Ciudadano Kane, en el cine, en La Señorita de Aviñón, en la pintura, o en El Desayuno, La Hierba, En la hierba. o O en El sí, Hobbit. Ujú. Ni siquiera estoy hablando de arte, estoy hablando de objetos Arquetipos. culturales, ¿cachai? Que Que se se transforman. construyen, sí. Todos esos objetos culturales, lo que hizo el autor fue articular cosas que estaban Sí, ahí. por supuesto. O sea, Wells no inventa nada, es una de las cosas fascinantes del Ciudadano Kane. Todo eso que él hace es articular
cosas que alguien había hecho antes, que estaban dispersas y que junta, bueno, que es lo mismo que hace Griffith muchísimo tiempo antes. Es lo mismo que hace Tolkien, es lo mismo que hace Picasso, ¿cierto? Con decir, bueno, pero está la pintura africana, está el tema de las máscaras, está lo que viene por este lado, esta otra manera de pensar y de representar, y la pones y igual hay no digo en el mismo momento, porque por supuesto en el mismo momento a veces no estamos preparados, que fue el caso de Ciudadano Kane, pero hay esta capacidad de quizás reconocernos dentro de la memoria histórica de la humanidad, no sé. Pero ¿se acuerdan de Borges la semana pasada? Cuando hablábamos, o Borges nos recordaba o desarrolla muy obsesivamente esta idea de que no existen los autores, ¿no? De que el tema de la autoría se pone permanentemente en cuestión y que efectivamente la construcción que una determinada persona en un momento puede hacer está fundamentalmente construida de cosas que repite. Lo que pasa es que las reconstruye y las resignifica de un modo coherente y con una coherencia interna, ¿no? Oye, con ese párrafo hay que tener. Sí, que se me olvidó, que lo quería citar, pero Sí, traté como de referirme a él. Para escribir no se necesita un autor, solo se necesita el mar, la arena, Sí, eso. el sol, Eso. el cuerpo de una mujer. O ese párrafo, Lo perdimos. o ese párrafo que leyó la Antonella el año pasado, eso de qué vio Borges cuando vio la Aleph. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Que tiene también que ver con esto que estamos conversando. Bueno, hablando de épica, que es algo que vamos a hablar después, y yo estoy de acuerdo con Alberto que aquí hay más aventuras que épica, porque si algo no tiene Bilbo Bolsón, y esa es exactamente la gracia, él no es un héroe épico. No, eso lo completamos nosotros, leyendo. Claro, lo que pasa es que la definición del héroe épico, clásica por lo menos, es la idea de que se pone encima, consciente de que tiene aptitudes particulares, se pone encima... El yelmo. Exactamente, y es capaz de ponerse en la brecha para defender a su comunidad. Y quema sus naves para no volver nunca. Ese es el héroe. Eso es el héroe, así me gustan los héroes. No, po. Así- Este es un tipo que va resolviendo día a día. Pa' allá vamos. Claro. Bueno, este no es, pero a nosotros sí nos interesa. Vamos a escuchar a Muse de su estupendo disco The Resistance, una canción que le queda estupenda a esta República de las Letras. Además, se llama Uprising.
Continuamos en el último bloque de esta República de las Letras dedicada al Hobbit de J.R.R. Tolkien. Escuchábamos a Muse y su Uprising. Y yo quería leer algo, ahora que lo recuerdo. A ver. Dícese, esto ya está terminando el libro. Nuestro querido Hobbit es el único que se atreve a entrar a las profundidades de la montaña donde sabemos, es posible, esté el dragón, el Smaug. Dice, bueno, solo uno de los enanos lo acompañó, el resto de los enanos fueron unos cobardes. Al cabo de un rato, Balin, el enano, deseó buena suerte y Bilbo se detuvo donde todavía podía ver el tenue contorno de la puerta y por alguna peculiaridad acústica del túnel oír el sonido de las voces que murmuraban afuera. Entonces el hobbit se puso el anillo y, enterado por los ecos de que necesitaría ser más precavido que un hobbit, si no quería hacer ruido, se arrastró en silencio hacia abajo, abajo en la oscuridad. Iba temblando de miedo, pero con una expresión firme y ceñuda en la cara menuda. Ya era un hobbit muy distinto del que había escapado corriendo de bolsón cerrado sin un pañuelo de bolsillo. No tenía un pañuelo de bolsillo desde hacía siglos. Aflojó la daga en la vaina, se apretó el cinturón y prosiguió. Me gusta ese. Por la idea de que efectivamente aquí hay un cambio. A estas alturas, Bilbo Bolsón ha hecho un montón de cosas bastante sorprendentes, como rescatar al grupo de enanos, que no eran pocos, Eran caleta. O sea, ya enanos. Sí, ya había ido mucho más allá de los límites aparentes de lo que los hobbits podían hacer. Los rescató de las arañas, y hay que decir que eso se veía bastante peludo, Sí. porque las arañas los tenían colgados y adormecidos. Los rescató del castillo, de la fortaleza del rey elfo, donde los habían capturado, haciéndose invisible gracias a este anillo que después te traerá muchos problemas en el Señor de los Anillos. Y sin ayuda de una AT-130, nada de eso. Ni de Gandalf, tampoco. No, sin Lo rescató gasto militar. Sin gasto militar. No, Sin nada, gasto militar. Ahora, otra cosa que a propósito de lo que tú contabas, que me acordaba que tenía que meterlo en alguna parte de este programa, y como estamos en el cuarto bloque, lo voy a meter. Este es el momento. Este es el momento. Y es que en este tiempo inmemorial, en este tiempo que fue borrado después por el paso de la historia, los humanos existen. Y existen tal como los trolls, como los magos, como los elfos, en fin. Pero son una especie más, ¿no? Una especie más que no tiene ninguna gracia demasiado significativa, que convive con las demás, pero que no es el centro, ¿no? No es el centro del mundo. Y esa es una idea que también es muy interesante y que en el libro pasa completamente desapercibida precisamente por la condición de actores completamente de reparto de los humanos, pero que está puesta, ¿no? O sea, en esa Tierra Media pasaban cosas como pasan ahora también, pero los humanos existían en un lugar donde no tenían ningún rol estelar que cumplir. Ahora, eso no quita que... porque la idea central que por lo menos uno lee en la comunidad del anillo es exactamente esta, que por ejemplo entre los enanos y los elfos sí hay una distancia, aquí también, que había y hay una sospecha de los unos con los otros. Pero claro, en la comunidad del anillo lo que se explicita es que si estas multitudes de raza, estas personas diferentes y que además tienen historias, habilidades distintas, etcétera, no se reúnen en torno a un solo objetivo, que es finalmente ayudar a que el anillo llegue al ¿cómo se llama? A The Mount of Doom, y sea echado al fuego ahí, la Tierra Media va a desaparecer. Entonces también es bonita esta idea de que los pequeños, unidos a pesar de sus diferencias, pueden lograr grandes cosas. ¿Por qué la niña tenía que llegar ahí esa parte? No. Es que no leo ese... Bueno, ¿te cuento? ¿Es largo la historia corta? Yo vi el anillo de los Nibelungos de Wagner, ¿les sirve o no? Oye, pero te voy a prestar una película cortita. Sobre el Bueno, pero de hecho... Una de Peter Jackson. No, pero de hecho en la introducción, pues yo lo uso en clase, en la introducción de la comunidad del anillo, que dura 8 minutos. Esa es la primera, ¿no? Sí, ahí se explica por qué. Porque lo que pasa es que este anillo lo forjó el señor del mal, así como el malo de todos. Forjó el anillo. El malo, el no el más malo. malo, no, el más malo de todos. Sí. Y forjó el anillo, además de ese anillo, forjó 2 anillos más. Y los repartió entre las distintas razas. Y se las regaló, sin saber las razas que recibieron los anillos, que este anillo mayor dominaba a aquellos que tenían los otros anillos más chicos. ¡Qué miedo! Y por lo tanto la única posibilidad de liberar al mundo del mal era destruyendo todos los anillos. Exactamente. Y particularmente el anillo. Claro.
Pero ahí hay una Pero, cosa... pero eso implicaba ir contra tu interés personal, porque el anillo tenía un poder magnético de atracción Claro. Gigantesco. Entonces era pararse por encima de eso y destruirlo. Claro, porque para salvar el al- anillo representa para la salvar voluntad el del mal. Entonces tú puedes ceder a la voluntad del mal y transformarse en un poderoso Yo no malvado. habría devuelto el anillo, pero... No, me imagino, tú hubieras sido, ¿cómo Así se que- llama el mago blanco? Saruman. Saruman. Bueno, por eso le hacemos un llamado a todos los que tengan anillos en este momento a que los quemen, ¿ah? Que Yo no los uso quemen. anillos, yo No, yo uso- tengo, Sí, tengo uno, Sí. pero un anillo perdón. importante. Ya, está bien. Entonces es súper bonito porque está ahí establecido el tema. Y ahí sí, eso sí que es épico. Porque al principio el sobrino de Bilbo recibe el anillo y él, Claro. que es un hobbit, que no tiene ninguna particularidad especial, igual que su tío pensábamos, Recibe el mensaje. tiene que hacerse cargo de atravesar la Tierra Media, que se está levantando porque el anillo está despertando y por lo tanto los malos también están queriendo apoderarse y llegar hasta el monte donde fue forjado el anillo y ahí... Quemarlo. Ah, Bueno, el libro es muy las películas son buenas también. Sí. Hay que decir que Peter Jackson y La compañía la hicieron muy bien, pero además, imagínate, y también me imagino que los auditores lo saben, o sea, hacer el Hobbit igual siempre da un poco de sustito porque sabemos que hay militantes de Tolkien, hay militantes de la Tierra Media que de verdad van a estar muy... vengan a verme, pues, vengan a verme. Van a estar descontentos con este programa porque por supuesto no alcanzamos a hablar de todo lo interesante y las miles de lecturas. Se han escrito un montón de libros muy profundos respecto a la mitología tolkieniana, su mundo. Pero bueno, en el caso de Peter Jackson crearon hasta una web en donde iban soplando lo que estaba pasando en la producción y hay que decir que Tolkien la hizo brillante, especialmente, creo yo, porque contrató a los mismos diseñadores que han hecho los artes de los libros para diseñar el arte de la película. Entonces, para los lectores, el salto no fue tan brutal. Claro. Y hay O sea, que decir lo que comentaba la barra brava de Tolkien a la salida del cine, yo me acuerdo de esos reportajes televisivos, es igual al libro. Lo cual puede Nunca ser, pasa. lo cual puede ser un comentario, puede ser un gran defecto, Claro. pero en el caso de estas películas es una gran cualidad. Ahora, yo tengo un pero. Yo digo, hay una sola cosa de las 3 películas que a mí no me gustó. Pero se puede entender porque en general las adaptaciones cinematográficas son reducciones de los libros. Así que bueno. Pero ¿qué fue lo que te gustó? Galadriel. Que es Kate Blanchett, una actriz que yo Sí. admiro muchísimo y me encanta, pero en el libro ella es como la reina de los elfos. En el libro, por esta misma cosa, el enano que llega le tiene mucha distancia, ¿cierto? Porque es una elfa y porque es una elfa poderosa, además, entonces complica. Y ella se los gana con pequeños detalles, que eso está muy bien explicitado en el libro, pero en la película no. En la película queda más esta imagen de ella así como súper poderosa y power, Ya. también tentada por el anillo, porque ella era una de esas personalidades que si adquiría el anillo se iba a transformar en una diosa, básicamente. Pero bueno, esperamos sus comentarios en el Facebook. Si se habrán dado cuenta, los concursos los estamos haciendo vía Sí. Facebook. Y sabemos que es injusto porque no todos tienen Facebook, etcétera. Vamos a idear otro, pero por ahora... Pero ¿cómo se llega? Escriben la República de las Letras en el buscador. sí, así de Y ahí simple. está. Pídanle piden- prestado a otra persona, si no tienen un Facebook, piden prestado, manden la cuestión y después se cortan el libro por la mitad y ya está, se cuentan la mitad y la otra mitad. ¿Sí? Claro. Bueno, y recuerden que ahí esperamos sus comentarios, sus propuestas de libros también, para hacer en los próximos capítulos. Y la próxima semana, Nos vamos a hacer el vamos- Araquiri. vamos al Araquiri. Los vamos a Yo hacer el pensé que Araquiri. después auditores. Después de todo lo que hemos pasado, no Estoy volvíamos ya a estoy Japón. cansado del verano y A- quiero un poco de invierno en mi vida. A propósito de Narnia. Necesitamos algo más duro, así que vamos a ir Ay. Claro, obvio. vamos a ir a Ay. Mishima. Mishima, El Vamos a discípulo leer de Kawabata. el discípulo de Kawabata. El discípulo en todo, Sí. ¿ya? En Sí. las conductas, actitudes, en el fin de su vida, en todo. Sí. Y Mishima vamos a leer Sed de Amor. Oh, Corcholatas. Bueno, Así que ya lo saben. volvemos de la Mishima. Tierra Media. Mishima Lonco, no, este no es Mishima Lonco. No, Yukio Mishima. Yukio Mishima. Yukio Mishima. está bien. Así que ya lo saben, si nos quieren acompañarse de Amor de Mishima la próxima Sí. semana. Y hasta No, aquí nos no, llega. no vendrá Keiko, pero andará en los alrededores. ¿Quién Sí, sabe con qué sí, nos sí, podemos sí, encontrar? Estos japoneses son muy difíciles. Keikianos, sí. Chicos, ha sido un placer. como siempre. Sí. Cuídense mucho. Buenas noches. Nunca olvidar este programa. Buena suerte. Buenas noches. Nos encontramos por ahí. Chao.
Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.